El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:46. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en A Primera Hora. Tomémonos una deliciosa tacita de café. Permítanme, acompáñenme, por favor. Café Buen Día. En nuestro espacio de noticias, junto a ustedes, nuestros queridos internautas, quienes nos siguen por la transmisión de Facebook Live a través de las fanpages de Primera Plana y de Majestad Radio, quienes también nos siguen en nuestra señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos evidentemente en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en Canal Star en Sami Tonchihue, en la provincia de Esmeraldas, y estamos en www.radiomajestad.com. Retomemos el tema político. El viernes hubo una decisión de la Asamblea Nacional. Yo insisto, lo dije en mi comentario, lo voy a ratificar ahora, se lo dije a Mae Montaño hace minutos. Yo creo que la decisión de la Asamblea del día viernes le ahorró al país una innecesaria discusión jurídica y política y un innecesario conflicto institucional. Creo que había que tomar una decisión. Lo hizo en estricto rigor la Asamblea Nacional al decantarse por votar por la tercera persona de la terna. Pero durante el día hubo novedades, y una de esas novedades fue la decisión de Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, de renunciar, de dar un paso al costado en su presencia como coordinadora de la bancada de esta organización política. Conversemos con Jimena Peña para analizar un poquito las razones de su decisión. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Qué gusto poder dialogar con usted esta mañana. Gracias por la gentileza. ¿Por qué decidió dar un paso al costado y no es más la coordinadora de la bancada? Fabricio, nuestra bancada legislativa se reunió en 2 ocasiones. En la primera ocasión decidimos el respaldo al primer nombre de la terna. Sin embargo, luego de las revelaciones que se dieron la noche anterior con ese reportaje de Coavisa, se fortalecieron algunas preocupaciones que ya habíamos expresado algunos legisladores durante la primera oportunidad que tuvimos sobre la pertinencia de, en efecto, votar por el primer nombre de la terna. Ya habían algunas preocupaciones, algunos cuestionamientos, y con la información que se reveló, obviamente, esas preocupaciones de legitimidad se profundizaron. Al no poder, en este sentido, defender como requiere un coordinador, en efecto, defender las decisiones de la mayoría de su bancada, preferí entonces dar un paso al costado para que los compañeros puedan escoger un nuevo coordinador que esté en capacidad de defender esa decisión. Pero usted sigue siendo parte de Alianza País. Así es, sigo siendo parte del movimiento, de la bancada. Hemos hecho algunos cuestionamientos sobre el rol del movimiento también, y lo que debería hacer el movimiento de aquí en adelante. Estas preocupaciones, estas recomendaciones las he hecho también públicas en mi carta de renuncia, y trataremos como integrante de la bancada, en efecto, de mantener ese trabajo proactivo, de autocrítica, un trabajo de aporte, de análisis, y pues esperemos generar esos consensos que se requieren dentro de la bancada también. Hay una parte de la carta que usted emite el pasado viernes decidiendo renunciar a la coordinación. Digamos, hay varios tramos, pero obviamente hay un par de esos tramos que llaman la atención. Empiezo por el primero. Debo expresar mi profunda preocupación ante la decisión mayoritaria para la designación de vicepresidente de la República. Considero que este cargo, que ha enfrentado polémicas en los últimos años, requiere de legitimidad. Es verdad que no podemos convertirnos en jueces y asumir un papel que le corresponde al sistema de justicia. Sin embargo, en el ámbito político corresponde tomar una decisión. Una designación cuestionada no abonará en lo absoluto al fortalecimiento de nuestra imagen institucional y como movimiento. Allí le pregunto, ¿se refiere usted específicamente a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que encabezó la terna para la vicepresidencia? Bueno, la verdad, la terna desde el inicio tuvo algunos cuestionamientos de constitucionalidad. En ese sentido, yo recuerdo haber sugerido, en efecto, el retiro de la terna y que se vuelva a enviar la misma terna, pero ya luego de dar cumplimiento a lo que generaba preocupaciones, no solamente en algunos sectores políticos, sino en algunos importantes constitucionalistas del país. Primera preocupación.
Luego, en efecto, a mi criterio, Fabricio, lo que requería el país era un hombre sin tanto cuestionamiento. Lastimosamente, los integrantes de la terna, los dos primeros integrantes de la terna, han estado ejerciendo el poder. Y eso, Fabricio, tiene ya un desgaste. En este sentido, obviamente lo ideal hubiese sido colocar nombres que no tengan ese desgaste, que no tengan ese nivel de confrontación con varios sectores de la ciudadanía y que venga a refrescar el gabinete. Ese era un primer criterio que nos hubiese gustado transmitir al mismo presidente de la República. Pero ese criterio, perdón que le interrumpa, asambleísta Peña, ese criterio que usted acaba de decir, ¿lo tuvo desde el viernes de hace una semana atrás cuando envió el presidente la terna o recién lo tuvo la noche del pasado jueves luego del reportaje de Coavisa? Estas preocupaciones las tuve desde que se especulaban los nombres de la terna. Todavía no se mandaba oficialmente la terna, pero recordará usted que ya habían algunas especulaciones sobre los nombres que iban a estar en la terna. Y por eso es que ya expresé algunas preocupaciones, incluso había manifestado públicamente en alguna entrevista que lo ideal era que sea una persona fresca, que refresque el Ejecutivo, que pueda no estar bajo esta lupa lastimosamente y este desgaste que el ejercicio de poder genera. No es un tema personal. Cualquier persona que pudo haber estado en esos espacios de toma de decisiones en momentos tan complejos iba a tener ese desgaste con la ciudadanía, con los sectores políticos también. Incluso por eso pedimos una reunión con el presidente de la República previo al envío de la terna, Fabricio. Lastimosamente no se nos escuchó. Cuando se mandó la terna, volvimos a insistir en ese espacio de diálogo con el presidente de la República. Tampoco se pudo concretar ese espacio. Entonces, ante esta falta de diálogo y de consenso, lastimosamente el resultado es precisamente lo que se vio, y es que algunos legisladores de la bancada decidimos pronunciarnos de manera diferente a la opinión mayoritaria, y es por eso que yo pues tomé también la decisión de renunciar a la coordinación. Correcto. A ver, sobre eso que está diciendo, pidieron una reunión con el presidente de la República, ¿no les respondieron o les negaron la posibilidad de un encuentro con el mandatario para hablar de esas preocupaciones? Le pedimos a la ministra Romo, que es la encargada de la política, gestionar ese espacio de diálogo con el presidente. Cuando ya no se pudo concretar ese espacio, nos informó que lastimosamente el presidente no había querido generar ese espacio porque supuestamente algunos legisladores habían pedido estar en la terna y que el presidente no quería pues tener ese diálogo incómodo al haber algún conflicto de interés entre la bancada. Sin embargo, volvimos a insistir nuevamente en un espacio de diálogo con el presidente ya cuando se envió la terna, es decir, ya en otro momento donde ya no estaban en discusión cuáles iban a ser los nombres de la terna, sino de los nombres de la terna, digamos, cómo se iba a proceder, cuál iba a ser un poco el diálogo o el consenso con el Ejecutivo en este tema, y tampoco se pudo dar ese espacio. A ver, empiezo por lo primero que acaba de señalar. ¿Hubo legisladores de país que querían ser parte de la terna? ¿Usted conoce algo al respecto? Realmente yo no conozco. Lo que sí, obviamente, cuando comenzaron a hablar de la posibilidad de integrar la terna, obviamente algunos legisladores manifestamos que lo ideal sería que haya por lo menos un nombre del movimiento oficialista. Pero no necesariamente un legislador. Por supuesto, no necesariamente de un legislador. En lo personal, le informo que yo le mandé un mensaje de texto al presidente diciéndole que por favor nos reuniéramos antes del envío de la terna, pero en ningún momento manifestando interés en el espacio. Lo que sí nos hubiese gustado, por supuesto, como movimiento oficialista, es que por lo menos se nos consulte, o que por lo menos por delicadeza, Fabricio, se nos informe con anterioridad cuáles iban a ser los nombres. Y no hemos tenido ese gesto, digamos, de respeto y de trabajo en mi equipo como hubiésemos querido. Y como lo manifiesto en la carta, no solamente en este caso, este ha sido, digamos, el más reciente, pero en varias de las decisiones que se han tomado, realmente no se nos ha participado las decisiones, y eso es lo que ha generado molestia y lo que muchas de las veces también ha generado una votación dispersa, precisamente porque algunos legisladores no han podido asumir esa voluntad mayoritaria de apoyo en algunos temas que han sido sensibles y que no fueron consultados. ¿Usted votó por la tercera de la terna el día viernes, asambleísta Peña? Así es, voté por la señora Muñoz. ¿No votó por la doctora Romo ni por el doctor Roldán? No voté por ninguno de los primeros integrantes de la terna.
Creí que el tercer nombre era el nombre, como le dije en una entrevista antes, incluso al inicio de la semana anterior, que el tercer nombre era el nombre que generaba mayor consenso dentro de la Asamblea Nacional. Ahora bien, revisando la votación, uno se encuentra que la doctora Romo alcanzó apenas 36 votos afirmativos, 87 negativos. El doctor Roldán, 12 votos afirmativos, 88 negativos. Finalmente, la vicepresidenta designada por la Asamblea Nacional, María Alejandra Muñoz, alcanza 75 votos a favor. Pero en las tres votaciones, uno se encuentra con que la bancada de Alianza País, creo que son 38 legisladores de Alianza País, no votaron unidos en ninguna de las tres votaciones. ¿Cómo se lee eso, asambleísta Peña? Bueno, realmente la voluntad mayoritaria de la bancada era en efecto respaldar el primer nombre de la terna y luego abstenerse en los demás nombres. Desconozco realmente por qué algunos legisladores votaron a favor del segundo integrante de la terna, probablemente porque si no hubiesen votado esos 12 legisladores, el segundo integrante de la terna hubiese tenido 0 votos y probablemente hubiese sido incómodo realmente. Yo creo que algunos ya por solidaridad votaron por el segundo nombre de la terna, pero en realidad la posición de la bancada era que si no habían votos por la primera integrante de la terna, pues el escenario era que la primera integrante de la terna ocupe el cargo por el Ministerio de la Ley. ¿Y había la posibilidad de devolver la terna? Sobre eso también había una discusión jurídica la semana anterior. ¿Analizaron ese escenario? Mire, realmente es un tema bastante complejo. Hay expertos que se han pronunciado a favor de la posibilidad que la Asamblea devuelva la terna. Otros decían que no hay la figura legal para la devolución. En algún momento yo había expresado en el interno de la bancada que si es que este tema de la renuncia de las personas de la terna generaba preocupaciones no solamente de sectores políticos, yo mencionaba por qué no eliminar esa preocupación retirando la terna, haciendo que renuncien los integrantes de la terna y que la misma se pueda enviar. Y de esa manera ir eliminando aquellos argumentos que daban pie a preocupaciones de constitucionalidad. Esa fue una sugerencia que me permití realizarla. Lastimosamente no fue acogida. Y ya pues realmente también al haber argumentos, insisto, a favor y en contra de esa posición, pues realmente no hubo esa moción tampoco dentro de la sesión. Recuerdo que hubo un pedido de cambio del orden de día del asambleísta Reyes en una sesión previa, pero que no se trató. Es decir, en este caso, realmente la devolución de la terna, si bien para algunos era una posibilidad legal, para otros no lo era y no fue considerado no hubo una moción en ese sentido, en la sesión en la que se escogió o se votó por los tres nombres. Correcto. Revisando su carta de renuncia a la coordinación, hay otra parte que creo que amerita un comentario adicional. Usted señala, esta reflexión que invoco, usted habla de la necesidad de reflexionar, de la autocrítica a la interna, etcétera. Esta reflexión que invoco incluye la necesidad de tomar posición firme ante reiteradas decisiones del Ejecutivo no consultadas con el movimiento. La terna para vicepresidente, la más reciente, usted acaba de exponer aquello. Es claro que Alianza País no gobierna. Una paradoja porque nos siguen y nos seguimos llamando movimiento oficialista. Alianza País no gobierna, asambleísta Peña. Así es, Fabricio, y lo he manifestado en varias reuniones de la Dirección Nacional en las que he participado. Muchas de las decisiones que se han tomado han sido inconsultas y además han estado en desacuerdo a los principios fundacionales, a los valores que hemos defendido. Pese a esta reflexión, ha habido y existe un debate todavía que no se resuelve, que creo que es fundamental definirlo, precisamente para que el movimiento pueda de una buena vez por todas decirle de cara a la ciudadanía que no hemos sido parte del gobierno, porque es la verdad. Si usted ve la conformación del gabinete, usted se dará cuenta que no hay militantes del movimiento o Alianza País en el gabinete. Y en las decisiones que se han tomado en la mesa chica, en algún momento cuando tuvimos nosotros una reunión con el presidente de la República, le habíamos pedido al presidente que tanto el presidente de la Asamblea Nacional como el secretario ejecutivo del movimiento sean parte de la mesa chica para que puedan también ser parte de la toma de decisiones.
pese a que existió el compromiso del presidente de la República en esa reunión de asumir estos dos pedidos de la bancada legislativa, esto no se ha cumplido. Entonces, en este sentido, Fabricio, habiendo agotado todos los canales internos de debate, creo que ya en estas alturas lo propio es hacerlo público y ojalá que esto nos sirva para profundizar el debate y ojalá el movimiento de una buena vez por todas tome una posición firme y se considere incluso la posibilidad de dejar de ser el movimiento oficialista. Sí, por supuesto, mantenernos respaldando las decisiones que debamos respaldar. Tampoco quiere decir que nos vamos a ir a una agenda de oposición a contribuir con la inestabilidad dentro del país. Esa nunca ha sido nuestra agenda. Más bien nosotros en su momento como bancada, en su momento como coordinadora de la misma, nuestro rol fue el de tratar de ser un equilibrio en el procesamiento de las leyes, en aportar con nuestras ideas, con nuestras visiones, para que esas leyes sean equilibradas, no solamente procurando, por ejemplo, en leyes económicas, intereses empresariales, como eran las propuestas que venían a la Asamblea, sino también, plasmando dentro de las leyes el respeto también a los derechos, el respeto a lo logrado por varios sectores sociales. Ese ha sido nuestro rol, Fabricio, dentro de la Asamblea Nacional. Un rol fuerte, un rol duro, pero que lo hemos hecho con absoluto compromiso. A mí me queda claro entonces que hay una ruptura entre el gobierno del presidente Moreno y el bloque de Alianza País. Lo correcto entonces en este momento, ingeniera Jimena Peña, es ya no llamarles a ustedes asambleístas oficialistas. Mire, no necesariamente una ruptura formal, pero sí un diálogo absolutamente débil. En decisiones muy fuertes que ha tomado el Ejecutivo, prácticamente no ha habido diálogo, no hemos sido consultados. Si bien existe un nivel de relacionamiento, es muy particular, no necesariamente enfocado a poder compartir la toma de decisiones y a poder llegar a consensos con la misma bancada oficialista. Obviamente todavía no hay una ruptura, por eso es que todavía hay una mayoría que decide respaldar ciertas decisiones, una mayoría, una voluntad que respetamos, pero que lastimosamente en esta ocasión no hemos podido sumarnos a la misma. Esto no quiere decir que en el futuro nosotros vayamos a no apoyar ciertos temas. Yo creo que hay temas en los que por responsabilidad con el país debemos respaldar. Cuando son decisiones que afectan los intereses de la gente, cuando son leyes que van a beneficiar a los ciudadanos, por supuesto que debemos respaldar. Ahí, por ejemplo, nos diferenciamos de aquellos sectores políticos que le dicen no a todo, porque tienen una agenda electoral clara y definida de desestabilizar el país y de capitalizar cualquier tema que ellos crean pueda servirles en su agenda electoral. En este sentido, yo me alejo de esa posición. Creo que es importante que en este momento los legisladores actuemos con un sentido de responsabilidad nacional, priorizando los intereses de los ciudadanos, pero a su vez también generando ese debate que es tan fundamental para poder llegar a los consensos que la nación requiere en estos momentos. Le siento muy decepcionada, asambleísta Peña. ¿Perdón? Le siento muy decepcionada a usted. ¿O es solo una impresión de quien le habla? Bueno, claro, este trabajo político tiene grandes satisfacciones. El más importante, el que generamos con los ciudadanos en ese contacto territorial, el reconocimiento de la gente, pero también, obviamente, páginas de decepción, por supuesto. Nos hubiese gustado realmente que el gobierno, que el movimiento que ganó las elecciones gobierne, que pueda hacer un mejor papel. Lamentablemente hemos sido alejados del gobierno, pero eso no ha desmotivado el compromiso que tenemos, Fabricio. Y pese a todas estas desilusiones que en efecto hemos recibido durante estos años, decepciones por casos de corrupción, de personas a las que creíamos compañeros y que lamentablemente también defraudaron un proyecto político, y ahora también la posibilidad o el hecho de tener que llegar a consensos con sectores con los que no coincidimos en nada. Sin embargo, siempre hemos priorizado los intereses de la nación. Y creo que esa será la bandera de lucha que llevaremos hasta el último día en que tengamos el gran honor de representar a los migrantes que viven en Estados Unidos y Canadá. Asambleísta, gracias por el tiempo. Ya seguiremos conversando. Era importante hoy justamente charlar con usted sobre el momento político, el suyo personal y lo que pasó el viernes. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Un feliz lunes
a todos los ciudadanos. Gracias. Gracias. Jimena Peña, hasta el viernes, coordinadora de la bancada de País. Interesante charla para la reflexión, lo que nos ha señalado este distanciamiento que hay. No habla de ruptura, pero sí de un distanciamiento, de una debilidad absoluta en la relación de la bancada de Alianza País con el gobierno del presidente Moreno. Y está claro, ella misma lo ha dicho, Alianza País no gobierna. Lenín Moreno está muy lejos de la bancada de Alianza País, muy lejos del movimiento que lo catapultó al poder en las elecciones del 2017, en esta segunda vuelta del 2 de abril. Queda hoy para la reflexión sobre lo que se hizo, sobre lo que no se hizo y sobre lo que se dejó de hacer. 8:06 en A Primera Hora por Majestad Radio.